Muy buenos días, muchachos. Espero que todos estén bien. La actividad o la clase de hoy, vamos a hablar de un método para estimar las deformaciones de un talud producto de un evento sísmico, es decir, la condición pseudostática y todas las variables asociadas a esta condición y cómo determinar este corrimiento o esta deformación en función de la altura que tenga un talud, la magnitud de un terremoto y el efecto de la aceleración máxima efectiva en la base y en la cresta o en el pic del muro. Pero antes quisiera saber si tienen dudas, comentarios respecto a las clases. Al talud infinito han podido revisar bichos. Y si hay dudas como la que le surgió a Luciano cuando revisó la clase de talud infinito y se dio cuenta que había un coseno cuadrado en el U, y quiero explicar justamente esa condición ahora para que evitemos después cualquier problema en que lo que usted decía era una cosa y lo que estaba en la PPT o en el Excel era otra cosa. ¿Ya? Primer punto importante, me voy a pasar acá. Ah, Luciano, por fin, sí. No sé si me entendió, pero yo también me apresuré mucho y preferí dejarla explícita para el día de hoy. Fíjense, voy a proyectar esto que fue de las primeras clases. Recuerden que nosotros hicimos en talud infinito un equilibrio de fuerzas, sumamos en X, en Y, con el beta, con la inclinación, y y le hice mención que aquí estaba, voy a rayar con la tablet, que aquí estaba el U y aquí estaba la normal. Y ese U es la presión de poros a lo largo del talud inclinado. Es decir, voy a asumir, si todo esto está saturado, es decir, la napa está acá arriba, el flujo va a ser en esta dirección, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy a tener una presión de poros así, que en estricto rigor es hidrodinámica. Sin embargo, como se mantiene constante el nivel freático, asumimos y simplificamos el efecto de condición hidrostática. Ya tengo esta inclinación. Pero nosotros sabemos que estamos trabajando así, ¿cierto? ¿Me siguen o no? Porque el Z que yo tengo está en ese sentido, ¿cierto? Pero yo sé que tengo que trabajar en este sentido, entonces tengo que de alguna forma determinar esa distancia X. Por otro lado, yo sé que esto está inclinado en un talud beta, en una inclinación de mi talud, que es el mismo que tengo acá abajo. Entonces, esta distribución de esfuerzo acá abajo va a ser gamma del agua por X, ¿cierto? En esa inclinación. Pero si yo construyo el dibujo y veo el mismo efecto, en este punto, si esta es la hipotenusa, acá abajo es gamma del agua por X por el coseno de beta, si estoy inclinado en beta, y acá gamma del agua por X por el seno de beta, ¿cierto? Y ahí aparece mi primer coseno. Si se fijan, estoy inclinado, pero yo tengo que trabajar en la horizontal, porque en estricto rigor tengo una inclinación del talud de beta, ¿ya? Entonces ahí aparece mi primer coseno. Pero eso no es todo. Acá, cuando yo transformé la presión de poros, ¿ya? Que estoy asociando, dice U por B dividido en coseno de beta. Y eso está aplicado acá. Pero ese U, ojo en lo que digo, ese U es igual a gamma del agua por Z saturado que nosotros le pusimos por el coseno cuadrado de beta. Que al simplificar, cuando yo calculo el factor de seguridad, y en el Excel, yo tengo programada toda esta ecuación. Por lo tanto, el U que yo meto, que está un poco más arriba, que lo voy a mostrar en unos minutos, ese U tiene que estar en función del gamma del agua, Z saturado, por el coseno cuadrado de beta. O debiese ser sin el cuadrado, pero cuando calculen el factor de seguridad, eliminar este coseno. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde aparece el otro efecto, el otro coseno? Porque yo dice, profe, usted me dijo que U era gamma del agua, Z del agua por coseno cuadrado beta y solo me mostró un coseno. Perfecto, no hay ningún problema. Vuelvo a dibujar acá y yo le digo, nosotros estamos trabajando con esa distancia, ¿cierto? Este es el Z-SAT, ¿ok? Pero yo le mostré también que esta distribución de esfuerzo era en este sentido, y tengo que determinar esa distancia, X.
Entonces, como esto está inclinado en beta, y aquí está en beta, ¿cierto? El coseno de beta es igual a x partido en z sat. Entonces, x es igual al coseno de beta por z sat. Y ahí aparece el otro coseno, que para que ustedes después, en la presión de poro, le aparezca el coseno cuadrado de beta. ¿Ok? Ok, yo sé que es un poco complejo de repente determinar en tanto que estoy en tensiones, paso a fuerza, los equilibrios son en función de fuerza. Si se fijan ahora, yo tenía un pequeño error porque aquí, aquí me había comido el beta, o el B, pero, o si no, no se me cancelaban los B, ¿cierto? Pero acá abajo está correcta, esta ecuación está correcta. No hay ningún B porque no depende del ancho no depende del ancho para el cálculo. Sí para las transformaciones. Tengo una pregunta. No, Luciano, no se preocupe. Sí, eso quiere decir que ustedes están estudiando y les está sirviendo checar o revisar los videos y cada vez que vamos calculando algo, ¿ok? Ojo con eso, tienen que tener mucho cuidado, muchachos. Acá dice U, que es la presión de poros, ¿ya? Y de hecho el profesor Giovanni también le mostró que el flujo va en esta dirección y esto está por materia y aparece un R sub U. Sin embargo, acá arriba está la presión de poros. Y la presión de poros es todo este término. Este gamma por Z es el esfuerzo vertical en cierto punto. ¿Ya? Y se define la razón de R sub U como una razón de cuánta presión de poros tengo en ese punto, o del agua total, respecto al esfuerzo vertical. ¿Ya? Y si estoy muy cercano a 1, estoy en una condición saturada, si estoy cercano a 0, estoy en una condición seca. Y si estoy entre medio, estoy en una condición parcialmente saturada o en una condición húmeda. ¿Ok? Pero esto, sí lo vieron. Muchas gracias, Luciano. Me sirvió mucho para volver a reevaluar y me dejó en duda, en jaque en unos minutos, pero finalmente logré entender por qué. Me había quedado pegado en el U, pero después fui a ver cómo había calculado el factor de seguridad y efectivamente estaba con eso. ¿Ya? En estricto rigor lo que quiero decir, y lo que me cuestionó y que está en todo su derecho, Luciano, es que aquí el valor que yo tenía, si se fijan, es el mismo que aparece aquí y está programado con el coseno cuadrado. Porque en el factor de seguridad, que ya lo expliqué anteriormente, yo tengo acá abajo un coseno de beta. Si en mi factor de seguridad no hubiese tenido ese coseno de beta, y ese B, que se desaparece acá, si se fijan, no tengo ese coseno de beta, aquí debiese haber aparecido, acá arriba, perdón, sin ese cuadrado. ¿Ya? Pero todo depende de cómo ustedes lo programen. ¿Ya? Por eso le digo, lo mío es referencial, pero tienen que llegar a los mismos resultados. ¿Ok? Más dudas que tengan, muchachos, antes de pasar a más DC. Muchas gracias nuevamente, Luciano. Sirvió de mucha ayuda su consulta, su comentario, así que espero que le haya respondido la duda que tenía. Genial. Ya. Voy a pasar a la parte de que nos compete la actividad del día de hoy. Si tienen más dudas, me vuelven a preguntar. De repente no alcanzo a resolverlas porque tengo que analizar qué me están preguntando, que a veces no entiendo muy bien qué me preguntan, pero después me enchufo un poquito. Pero vamos a hablar hoy día de las deformaciones que ocurren en un talud. ¿Ya? Por ejemplo, este es un talud que generalmente se utiliza mucho en taludes mineros porque, no sé si saben, pero sí, el señor, amo y señor, prácticamente, o quien partió con los estudios de los efectos de licuación en un suelo, entonces cuando un suelo licúa, que es lo que ocurre mucho, bueno, no mucho, que esperamos que no ocurra, pero ha ocurrido en empresas de relave, en los muros de contención, que prácticamente es un talud, si se fijan. Acá atrás va todo el relave, todo lo que queda, toda la escoria, producto de la explotación minera. ¿Okay? Y estos materiales son hechos de la arena ciclonada, generalmente son compactados, pero muchas veces se generan efectos de licuación y grandes deformaciones por inestabilidad o falla de talud. ¿Ya? Si yo evalúo esto, y lo que quiero decir, los métodos que aplican tanto Newmark como McDCC, perdón, es McDC
EASID, en realidad es como esa I, ¿se recuerdan? EASID, como semilla. Okay. Y el otro es el Newmark, que ustedes conocen. Entonces, si yo busco o trato de buscar el corrimiento o la deformación que tengo a lo largo de toda esta potencial superficie de falla, ¿ya? Y se fijan, acá dice H y este es Z, donde Z representa toda esa altura de potencial superficie de falla, ¿ok? Por lo tanto, en mi primer indicador de cuánto van a ser las deformaciones, si tengo una potencial superficie de falla pequeña, quiere decir que la razón entre Z partido en H va a ser más pequeño, y ya les voy a mostrar que la gráfica, al tener esa razón más pequeña, tengo menos deformaciones, ¿ya? Pero también lo puedo determinar en función de las aceleraciones máximas efectivas que alcanzo. Para eso, el método lo que aplica es la base, es la aceleración que ocurre en la base de mi muro y lo proyecta a lo que ocurre en las aceleraciones máximas efectivas alcanzadas en el coronamiento del muro. Es decir, tengo como una amplificación sísmica y la llevo del base rock, que le llaman, o de la base, al outcropping, que es a la parte exterior donde yo quiero analizar un punto que generalmente, si tengo suelo, tengo amplificación. Si estoy en roca con roca, tengo muy poca amplificación, ¿ya? O casi nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace Newmark? Y creo que esto también ya lo vieron con el profesor Giovanni, pero tengo que volver a repasarlo y mostrarlo, de tal manera que entiendan más o menos el método y qué hace el método y cómo aplicarlo. ¿Ya? Entonces, en Newmark lo que hizo fue que sometió un bloque rígido, a una aceleración, y este bloque iba a moverse cuando el coeficiente de aceleración pseudostático de fluencia se sobrepasa. Es decir, ¿qué quiere decir que tenga una aceleración de fluencia? La aceleración de fluencia está asociada directamente, que la voy a denominar Kayil, ¿cierto? Nosotros conocemos el caso H, el Kayil, que representa la aceleración o el efecto de la componente horizontal de la aceleración máxima efectiva, y que a mí me genera un movimiento, o cuando el factor de seguridad es prácticamente menor o igual, muy cercano a 1.0, ¿ya? Cuando en realidad es igual a 1, ¿ya? Cuando estoy en factor de seguridad 1, quiere decir que estoy en equilibrio, no tengo movimiento. Y por lo tanto, en todos los métodos previamente que ustedes tienen que hacer y para calcular, siempre en primera instancia lo que hay que hacer es calcular un gallito. Es decir, usted hace todo su metodología de bicho simplificado, ¿cierto? Y busca para qué aceleración horizontal, yield o efectiva, ¿ya? Que me genere un factor de seguridad 1 y, por ejemplo, me da 0,15, ¿ya? Voy a hacerlo igual que el método, le voy a poner 0,2. Y tengo una aceleración C2. Es decir, en todo mi equilibrio límite, cuando yo hice mi sumatoria de fuerza en X, Y, resistente, con anclaje, etc., yo me di cuenta que para el factor de seguridad 1 calibré el factor de Kayil, ¿ya? O la aceleración de fluencia. Y ese en este caso, para este ejemplo, ojo, es 0,2. Entonces, yo someto a mi talud a un registro sísmico de aceleraciones, ¿cierto? Y es este, supongamos que es este. ¿Ya? Y lo que hago yo es cortar en el Kayil, o cuando el factor de seguridad 1, y trazo una línea. ¿Ya? Y veo todas las aceleraciones que superaron el Kayil. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las aceleraciones que superan el Kayil van a generar un factor de seguridad menor que 1 y por lo tanto van a inducir cierta deformación en mi talud. ¿Cómo veo esto en deformaciones? Muy fácil, lo que hizo Newmark fue hizo una integración del registro de aceleraciones, lo pasó a velocidad, trazó todo lo que fue superado, y aquí tengo una pura línea si se fijan, y dijo, todo esto que se vio superado, al integrar, yo lo voy a pasar a velocidad y voy a ver cuánto fue lo que se deformó. Después vamos a entrar a un detalle, a un cálculo
perdón, de lo que hace, de la velocidad que alcanzó. ¿Ya? Después vamos a entrar en detalle de un método. Por ahora estoy explicando lo que hace nomás el método y cómo lo voy a llevar a MACD. ¿Ya? Posteriormente a eso, la integral de la aceleración a velocidad y la integral de la velocidad es la aceleración. Perdón, la derivada y la derivada, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, perdón, la integral, sí. Oye, la derivada ya ni recuerdo. Pero voy a explicar el método en estricto rigor de lo que aplica, ¿ya? Todo lo que yo veo superado, sí, en la integral, porque si tengo algo uniforme, tengo una pendiente. Ya, la integral, integro de aquí a acá y obtengo la velocidad, integro de aquí a acá y obtengo los desplazamientos. Pero en estricto rigor lo que quiero explicar es que toda aceleración que supere la aceleración G, la voy a transformar y voy a ver cuánta de esa aceleración generó un movimiento en mi talud. ¿Ya? Posteriormente a eso, a ese campo de velocidades, voy a volver a integrar y voy a calcular las deformaciones que tengo yo solamente en ese rango que se vio superado en aceleraciones. ¿Ya? Finalmente, lo que hace este método es, en ese rango que se vio acelerado, obviamente aquí me falta el otro rango, ¿cierto? Pero voy a tomar solo el primero para tenerlo, para que vean ustedes lo que hace el método, ¿ya? Todo lo que se vio superado en velocidad, en aceleración, perdón, que pasé a velocidad, posteriormente lo paso a desplazamiento y sumo, ¿ya? Y calculo finalmente cuál fue las deformaciones máximas que puedo obtener. Y si se fijan acá, fueron 10 centímetros. Es decir, en este ejemplo, con una altura de talud, con una aceleración máxima yield de 0,2 g, ¿cierto? Vio cuántas aceleraciones sobrepasaron esa aceleración 0,2 g, ¿cierto? Apliqué, pasé del campo de aceleraciones, del registro de aceleraciones a un registro de velocidades, y del registro de velocidades al registro de desplazamiento, y me di cuenta que tengo ciertas deformaciones acumuladas en mi talud. ¿Ya? Eso es lo que hizo el método de Newmark, a través de un bloque rígido, buscar la aceleración máxima en cual se ve inestable esto, o tengo un factor de seguridad menor que 1, y le asumió que había movimiento. Aplicó un registro sísmico de aceleraciones al bloque rígido y dijo que cuando se supere la aceleración G, voy a tener un factor de seguridad menor que 1, por lo tanto tengo deformación. ¿Ya? Eso es lo que hizo en estricto rigor. ¿Ya? Entonces, como digo, el método de MACD-CICID aplica el mismo registro o las mismas consideraciones de diseño o la metodología que aplicó Newmark para el corrimiento de las deformaciones de los taludes. Bien. Entonces, ¿qué hace el método? Este método es súper simple de aplicar, consta de 3 gráficas, que las vamos a repasar, y lo primero que tenemos que tener identificación, o acordar, que es la razón que tengo yo, o la altura del talud. Por ejemplo, si tengo una altura de talud de 30 metros, y la profundidad de análisis, recuerden que está asociado también con la potencial superficie de falla. Aquí, por ejemplo, le puse que la potencial superficie de falla salía justo al pie del talud, ¿ya? Por lo tanto, la profundidad de análisis es 30 y la altura del talud también es 30. Sin embargo, también yo puedo calcular a esta altura, 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 y hacer un registro o un diagrama de deformación respecto a la altura de mi talud. Y es la potencial superficie de falla, ¿ya? Y sectorizar. Aquí voy a ver cuánto fue lo que ocurrió en total de la altura del talud, ¿ya? Cuánto es la deformación que alcancé. ¿Ok? Posteriormente a eso saco la razón de, y en realidad esto es Z, lo voy a poner para que tengamos la misma nomenclatura, Z partido en H, y me da la razón que es 1, y busco en la primera gráfica, se fijan acá dice, lo voy a agrandar un poquitito, no lo puedo agrandar, lo voy a anotar. Acá dice Kmax, ¿cierto? Dividido Umax. Pero Umax viene siendo las deformaciones máximas experimentadas en la cresta de mi talud, ¿ya? Entonces, como me meto acá con I partido en H, y lo tengo en 1, lo voy a correr esto,
pum, ¿ya? Aquí se fijan, me muevo en este sentido. Lo corro a 1, y no lo voy a poner abajo, si no, no puedo ver nada. Y aquí aparecen las deformaciones máximas, en realidad las razones de K máximo y U máximo alcanzadas, y tengo 3 gráficas. Uno para la mínima razones de aceleraciones, las máximas razones de aceleraciones y unas razones de aceleraciones promedio alcanzadas. Recuerden que esto es un método que fue calibrado de forma empírica y en base a muchos datos de laboratorio. Perdón, muchos datos experimentales que ocurrieron en la vida real. ¿Ya? Entonces, si yo voy acá y digo que al 0,0, ¿cierto? De la gráfica, yo tengo un 0,48. Puedo hacerlo, en realidad, para 1 lo voy a asumir y voy a tomar ese punto. Esta de razones de aceleraciones promedio, y le voy a dar que es aproximadamente 0,35. ¿Ya? 0,35. ¿Ok? Para cambiar lo mismo que tenía anotado solamente. ¿Ok? Entonces yo borro esta porque me quedé con la que decía promedio, ¿cierto? Y esa promedio me indica que si aquí es 0,3 es como 0,35 ya. Entonces yo voy, pum, 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 y digo que es ese punto. ¿Qué pasa si tengo una potencial superficie de falla o un análisis a distinta altura, distinto de la máxima de talud? Si yo pongo acá 15, me dice que es 0,5. Entonces, ese 0,5 yo voy y corro la razón de 0,5, y 0,5 está aquí. Y tengo que extender y voy a la misma gráfica que vi, y si se fijan, ahora tengo una razón de aceleración más grande. Eso quiere decir que para esa razón de aceleración, yo voy a tener unas aceleraciones máximas en la corona más grande que las pequeñas, más grande que la anterior. ¿Ya? ¿Ok? Es decir, cuando estoy a esta altura, a la mitad, estoy acelerando más mi coronamiento, porque tengo menos masa y el mismo movimiento, entonces yo acelero más. ¿Ok? Ahora, ¿cómo me paso este gráfico? Muy fácil. Para eso tengo que identificar la aceleración, la aceleración peak en la base. Y para eso vamos a utilizar el Peak Around Acceleration, que es prácticamente la aceleración máxima efectiva que tenga yo por zona sísmica. Por ejemplo, estoy en una zona sísmica 3, la aceleración máxima efectiva es 0,4. Estoy en una sísmica 2, aceleración máxima efectiva 0,3. Estoy en una sísmica 1, aceleración máxima efectiva 0,2. ¿Ya? Ahora me fui extremo. Pongámosle una aceleración no tan grande, cercano a la cordillera, de 0,2. ¿Ya? Un Peak Around Acceleration de 0,2. Entonces yo lo que hago, tomo esto, y me muevo en este sentido. ¿Se fijan? En estricto rigor hemos tenido aceleraciones, o los Peak Around Acceleration, de hasta prácticamente 0,8 en Chile. Ya, somos un caso atípico, ya, pero por nuestra zona sísmica que tenemos discretizada, la vamos a hacer entre 0,2, 0,3 y 0,4, ¿ya? El ejemplo que estoy aplicando aquí de forma conceptual es 0,2G, entonces yo me voy a mover en este sentido. ¿Ya? Y si se fijan acá dice la aceleración en la cresta. Y la aceleración en la cresta yo la voy a calcular teniendo el Kmax y el Umax. Y es prácticamente el valor que yo... Acá está. ¿Ya? El valor que yo voy a aplicar respecto al Umax. ¿Ya? De la gráfica 2. ¿Ya? Entonces aquí yo me voy a mover a intersectar a la curva, pum, y voy a bajar. ¿Ok? Entonces en esta curva, que tiene una envolvente bastante rara, cualquiera pudo haber puesto una envolvente un poquito más acá, pero quisieron envolver todos los puntos de control, y digo que esto es 0,5, al intersectar la curva. Entonces aquí voy a colocar 0,5. Entonces el Kmax lo calculo como el Umax que obtuve por esta gráfica, ¿cierto? Por la razón de aceleración máxima efectiva entre la base y la cresta. Y eso me da un Kmax de 0,3. ¿Ok? Entonces con esta gráfica obtengo el Umax, como dije anteriormente, al intersectar la aceleración máxima efectiva en la base, a esta curva, y obtengo el 0,5 que coloco acá. Posteriormente a eso me voy recién a las deformaciones y a los desplazamientos.
Y para eso tengo que aplicar esta gráfica, y en esta gráfica, si se fijan, tengo las magnitudes de los terremotos. ¿Ya? Entonces, este punto de acá dice que es una magnitud de 8.25, este punto de acá dice que es el máximo de formaciones que he aplicado por magnitud de 8.25, las mínimas para una magnitud de 8.25, las máximas para uno de 7.5, las mínimas para un 7.5, las máximas para un 6.5 y las mínimas para un 6.5, ¿ya? Entonces yo voy a identificar, asumiendo este punto, el mínimo para un terremoto de 8.25, que más o menos se parece al máximo del 7.5, y con la aceleración sí del Kmax de 0.3. Entonces Kmax 0.3, perdón, en la razón entre KI y Kmax, que es el que tengo acá, 0.57, 0.57 que es por acá, pum. Disculpen muchachos, ahí sí, 0.57. De las razones, si se fijan, el Kayil dividido el Kmax. ¿Ya? El Kayil, recuerden que yo lo obtengo cuando alcanzo un factor de seguridad de equilibrio límite en mi talud de 1. ¿Ok? Entonces acá tengo que en primera instancia obtener el Kayil. ¿Ya? Supongamos que el Kayil, lo voy a checar un poco, me dio 0.15. ¿Ya? Entonces el Kayil partido del Kmax, que el Kmax lo saqué de esta gráfica, me da 0.5, bajo, intersecto al 8.5, el terremoto 8.5 que generó mínimas deformaciones, leo hacia el lado y grafico. Dice aquí desplazamientos que tuve yo en mi talud, son 10, 20, 30. Entonces las deformaciones máximas que alcanza en mi talud son de 30 centímetros. Y ahí terminan con el efecto del cambio. ¿Ya? Y esto es prácticamente empírico, después de mucha data, pero si se fijan cómo es la data es bien dispersa. Sin embargo, estos métodos son de forma aproximada para tener un primer approach de cuánto serían más o menos las deformaciones que tengo yo presente en un talud. ¿Ya? El método es súper simple de aplicar, súper rápido de interpretar, no tiene ninguna complejidad. ¿Ya? No así el método de Newmark, que es un poquito más complejo porque yo tengo que tener un registro de aceleraciones y integrarlo, primero ver cuáles son las aceleraciones que sobrepasan la aceleración yield, y esa parte integrar en esos puntos de control, después nuevamente integrar en esos puntos de control y obtener los desplazamientos. ¿A qué se refiere Sebastián con que es al ojo el terremoto tiene una única magnitud? ¿Lo recuerdan? Profe, que me refiero a que en la gráfica hay varios signos. Sí, pero recuerden que las varios que hay acá están en función de las deformaciones máximas que se pudo alcanzar en algún otro talud, más suelto, con peores condiciones de diseño, constructiva, etc. Fueron en ese terremoto ciertas deformaciones máximas alcanzadas. Pero también, para ese mismo terremoto, en otras condiciones, en otro talud, alcanzaron deformaciones menores. Entonces hicieron dos gráficas para un mismo terremoto, o para una misma magnitud. ¿Ya? Deformaciones máximas, recuerden que aquí tengo deformaciones máximas, deformaciones mínimas para una misma magnitud de terremoto, lo mismo para este rango y lo mismo para este rango. Pero si se fijan, aquí como que se traslapan. Al tener una razón de Kayil dividido en Kmax menor, eso quiere decir que tengo aceleraciones yield mucho más grandes, porque si se fijan yo pongo aquí una aceleración yield de 0.3, obviamente tengo que ajustar todo, pero crece el Kayil partido Kmax. Bueno, en realidad tendría que ajustar todo para atrás. Y lo más probable es que me corra hacia acá, y al correrme hacia acá voy a tener deformaciones más grandes. ¿Ya? Perdón, está bien, yo me equivoqué. Al aumentar el Kayil, quiere decir que tengo que buscar un registro de aceleraciones muy grande o que sobrepase mucho más el Kayil, y al tener un Kayil más grande tengo menos probabilidad de sobrepasarlo. Entonces me muevo hacia la derecha, eso está bien, ¿sí? Y lo que voy a tener van a ser deformaciones menores. No así
si tengo un cayil muy pequeño, por ejemplo de 0.05, es decir, que la aceleración máxima efectiva en la horizontal es de 0.05 o 0.1 veces G, 0.1 G, ¿cierto? Y sobrepasar 0.1 G es mucho más fácil, por lo tanto el cayil partido del Kmax va a ser más pequeño y me muevo hacia la izquierda y eso sí me indica, ahora sí, que tengo deformaciones mucho más grandes. ¿Ya? ¿Ok? Y sería como evidente, fíjense. Se lo pregunto yo, si este era 0.2G, ¿cierto? Y estoy con un cayil de 0.05, quiere decir que estoy 4 veces más bajo, por lo tanto, estoy como por acá. Díganme ustedes ahora, ¿cuántas veces sobrepasé el cayil? Si estoy ahí. Todo este rango. Entonces, cuando pase al registro de velocidades, ya no voy a tener esos cerritos tan pequeños, voy a tener unos cerritos más grandes. Y al tener unos cerritos más grandes, en el diagrama o en el registro de desplazamiento, también voy a tener deformaciones más grandes y lo más probable es que ahora crezca más de 10 centímetros de deformación. ¿Ya? Disculpen el desliz que tuve anteriormente. ¿Ya? ¿Ok? Pero eso es lo que indica. Si tengo aceleración aquí muy pequeña, quiere decir que los factores de seguridad, apenas acelero mi talud, voy a tener deformaciones. Pero si tengo aceleración aquí muy grande, obviamente el KI partido del Kmax, que obviamente tengo que ajustar esto, me voy a correr hacia la derecha, ¿ya? Y me va a indicar que tengo muy pocas deformaciones. De hecho, cuando supero el 1 ya estoy fuera. Es porque no ajusté estos valores acá, ¿ya? De hecho, ustedes lo pueden programar. Esto no tiene ninguna complicación. Tiran estos dibujos en AutoCAD, trazan esta línea, la referencia, el 0, 0, sacan los puntos de control, lo dibujan en Excel, le tiran un ajuste de curva y pueden graficar esta curva y tener esto programado. ¿Ya? Pero eso es el método. El método no tiene ninguna complicación, se basa prácticamente en el método de Newmark, del bloque rígido que acelera y que a la pena acelerar y se genera en desplazamiento, quiere decir que eso va en movimiento y lo asocian a equilibrio límite cuando el factor de seguridad es menor que 1. ¿Profe? Señor. Sí, que me queda la duda por el 8,25 máximo o mínimo. ¿Uno lo elige por un tema de ser más conservador o no? Sí, por ejemplo, esa es una muy buena pregunta. Cuando usted vea un talud que tenga muchas deformaciones, ¿cierto? Y falló, y le pidan a usted determinar, ¿podrías tú checarme si efectivamente da un registro sísmico, etcétera, alguna metodología para ver cuánto fue la deformación máxima? Porque mira, yo veo bien desplazado, pero no creo que haya sido tanto o algo ocurrió. Y tú dices, ok, entonces tú vas visualmente y digas, hubo corrimiento de deformaciones muy grandes, entonces me voy a ir al máximo de este método. Pero si veo que un talud tuvo unas pequeñas deformaciones, pero tuvo deformaciones que generan algún efecto, efecto estructural, tú te vas a ir por el método más pequeño, a un movimiento para el mismo terremoto, ¿cierto? Con una magnitud, pero para deformaciones más pequeñas. Entonces ahí me voy a cualquiera de estos, superior, inferior, superior, inferior, superior, inferior, para distintas magnitudes. ¿Ok? Ya, gracias, profe. No se preocupe. Ya, muchachos, ¿dudas respecto a este método? Les voy a subir tal cual este método, ¿ok? Lo bueno es que en este método no nos preocupamos del registro de Newmark. En cambio, Newmark, la próxima actividad, la próxima clase, sí vamos a ver que tenemos que preocuparnos del registro, integrar el registro, obtener las velocidades, obtener los desplazamientos y así sucesivamente. ¿Ok? Para encontrarlo. ¿Ya? Por lo tanto, a lo más que podemos hacer, entregar un registro de aceleraciones triangular o rectangular, ¿cierto? Para que después cuando lo integre le quede triangular, esto le quede, creo que es algo así, y las aceleraciones y los desplazamientos le van a quedar cúbicos. Entonces, este es constante, paso lineal, y de lineal paso a algo más cuadrático, ¿ya? Eso, muchachos.
Espero que les haya quedado claro el método. Identificar, obviamente, un pequeño resumen. Primero, identificar el K-yield, que genera un factor de seguridad igual a 1. Posteriormente, meterse a la primera gráfica para calcular el K máximo respecto al U máximo. ¿Cierto? El K máximo, ya saben cómo calcular razón del K máximo y U máximo, que está en función de la altura del talud y la profundidad de la potencial superficie de falla, ¿cierto? Posteriormente a eso, teniendo esa razón, me voy a la gráfica 2, la gráfica 2 con el peak ground acceleration, que depende de la zona sísmica, intersecto la curva y leo la aceleración máxima en el peak, que viene siendo un max, lo saco de la gráfica y me da 0,5 en este caso, calculo el Kmax en función de la razón del Kmax partido max, y finalmente me voy a la gráfica 3 entre la razón de KI partido Kmax, y me da que es 1, por lo tanto si yo me muevo acá, y busco las deformaciones, puedo extender esto un poco para abajo, y me da deformaciones bastante pequeñitas, 8 centímetros. Pero eso es más que nada el método, no tiene ninguna complejidad más allá de saber interpretar las variables que entran o que se ven involucradas. Lo complejo es determinar el K-yield, que el K-yield ya saben cómo lo obtienen. ¿Ya? Así que no se van a olvidar de dichos simplificados o de talud infinito para poder calcular estos registros o estas deformaciones. Ya, muchachos, si no hay más dudas, se acaba la actividad y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Muchas gracias.